Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Cubículo de Bell Telephone que había en el vestíbulo del Hotel Algonquin. Sacó la libreta de reportera de su gastada cartera de cuero y marcó el número de la redacción de The New York Times. Mientras esperaba que la centralita estableciera la conexión, se quitó el sombrero y se atusó unos mechones rebeldes de pelo castaño. Encendió un Lucky Strike y entornó los ojos para esquivar el humo. «Tengo un artículo para mañana, página 2», dijo en cuanto le contestaron. «Listo, cuando quiera», repuso la voz de un joven. Jane empezó a dictar. Ruth Hale, fundadora de la Liga Lucy Stone, Organización por los Derechos de las Mujeres. ¿Cómo se escribe eso? ¿H-A-I-L? La interrumpió la voz. Ella chasqueó la lengua con exasperación. ¿Es que no lees las noticias? Es una periodista muy conocida. Pues no había oído hablar de ella, contestó el joven. H-A-L-E, deletreó Jane, y continuó. Ha obtenido una importante victoria legal al conseguir que le expidan una escritura inmobiliaria con su apellido de soltera en lugar del de casada. ¿Y cuál es el de casada? ¿Tengo que citarlo? Señor, dame fuerzas, exclamó Jane. El principal objetivo de la Liga Lucy Stone es justamente hacer campaña en contra de que obliguen a las mujeres a adoptar el apellido de sus maridos. ¿Y por qué no quieren hacerlo? El chico parecía desconcertado. ¿Cuánto hace que estás en el puesto? El nivel de los transcriptores del periódico era desigual, pero jamás se había topado con uno tan obtuso como ese. Es mi primera semana. El segundo día, de hecho. Parecía orgulloso. ¿Y nadie te ha hecho una prueba de cultura general en la entrevista? No he hecho ninguna entrevista, repuso el chico. El trabajo me lo ha conseguido mi tío, que es el redactor jefe. Ya decía yo. Jane dio unos golpecitos en el cigarrillo para hacer caer una columna de ceniza en un cenicero de cristal ambarino con el logotipo del hotel en la base. Bueno, si quieres llegar a tu tercer día, será mejor que espabiles. ¿Entendido? Le molestaba ese nepotismo tan flagrante. Ella no había recibido ayuda alguna cuando luchaba con uñas y dientes por convertirse en la primera mujer reportera de la historia del periódico. Nada le había resultado fácil. Para llegar allí, había tenido que encontrar más noticias y trabajar más horas que nadie, y aún así, sus compañeros seguían despreciándola y llamándola bombón. Pero al menos ahora la enviaban a cubrir historias de verdad, y no solo bailes de sociedad donde informar sobre el largo de las faldas para la nueva temporada. Dictó el resto del artículo y, cuando el joven del otro lado de la línea comentó que no había reparado en que la 19ª enmienda otorgaba a las mujeres el derecho al voto, le dijo que era más tonto que hecho de encargo, y apagó el cigarrillo con ganas. Después de colgar, cruzó el salón rosa del hotel. Estaba vacío, salvo por un grupo de amigos suyos que ocupaban desordenadamente uno de los reservados del fondo. O más bien lo desbordaban, como si la sala se hubiera inclinado hacia un lado, y ellos hubieran caído allí formando una pila. Las sillas invadían el pasillo que llevaba a la cocina, de manera que los camareros, para preparar las mesas de la cena, tenían que pasar apretándose y haciendo equilibrios con las bandejas sobre los hombros. En un extremo del reservado estaba sentado Harold Ross, marido de Jane desde hacía menos de un año, junto a Alec Walcott, amigo de ambos y crítico teatral de The New York Times. Jane se detuvo a plantarle un beso a Harold en la frente arrugada y aguzó el oído para escuchar lo que decían. «Te equivocas en cuanto a la tanatopsia», afirmaba Harold. «Viene del griego thanatos, que significa muerte, y opsis, que quiere decir visión. No es el deseo de encontrar la muerte, sino una meditación sobre ella». «Ah, pero olvidas que...», empezó a decir Alec. Jane se apartó. A esos dos les encantaban sus interminables debates pseudointelectuales, y ninguno daba nunca su brazo a torcer, así que prefería mantenerse al margen. Dorothy Parker la llamó haciendo señas desde el otro extremo de la mesa,
y se movió para dejarle sitio en su banco. Así que Jane pasó como pudo entre los demás y logró llegar hasta su amiga. Dottie estaba deslumbrante con un primaveral sombrero verde y una boa de plumas negras, bañada en su habitual nube de perfume chypre, una esencia con matices de musgo y madera, que a Jane siempre le recordaba al líquido de embalsamar del taller de unas pompas fúnebres. Ella nunca se ponía colonia. Vestía con ropa práctica y sin fruslerías, pero eso no impedía que admirase el estilo de Dottie. «Quieren montar un club de póker para hombres las noches de los sábados», dijo esta señalando a Harold y Alec. «Debería proponerle a Eddie que se apunte. Puede que le enseñen a tirar de la cadena». Se echó la boa por encima del hombro y le dio con ella en la cara a un hombre a quien Jane no reconoció y que apartó las plumas con una risa burlona. Dottie solía convertir a su marido, Eddie, en blanco de sus chistes. Por eso no era extraño que él prefiriera no codearse con sus amigos. Jane sintió una punzada de preocupación al oír lo de ese club de póker. A Harold le encantaba jugar, pero se le daba fatal. Lo había conocido durante una partida en París, en 1918, cuando trabajaba como voluntaria para la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA. Y él era el director editorial del periódico del Ejército de Estados Unidos, The Stars and Stripes. Harold perdió esa mano porque se desconcentró al empezar a coquetear con ella, y desde entonces siempre había tenido mala suerte jugando a las cartas. «Volverán a dejar a Harold sin camisa», dijo pensando en voz alta. «Y esa es una imagen que nadie quiere ver», murmuró Dottie. Siempre se metía con la falta de atractivo físico de Harold, pero Jane no hizo caso. Solo era Dottie haciendo de Dottie. Alguien le pasó una petaca y ella olisqueó el contenido antes de servirse 2 dedos en un vaso. Por el color ambarino, supuso que era whisky, aunque nadie lo habría dicho por el sabor ni por el olor. Desde que el año anterior se había aprobado la ley seca, en el Algonquin no servían nada de alcohol, pero el personal hacía la vista gorda si los clientes entraban con el suyo. Se oyeron vítores desde el otro extremo de la mesa, y Alex se levantó y pidió silencio, dando unos golpecitos con una cuchara en el borde de su vaso. Se había quitado la americana, y Jane recordó la cruel pero certera descripción que Dottie había hecho de su figura. Como un barril de cerveza sobre 2 tocones. «La decisión está tomada. En lo sucesivo, el Club de Póker de las noches de los sábados ostentará el nombre de Club Literario y Recreativo Tanatopsia, y se reunirá en una habitación de las plantas superiores de este mismo establecimiento, cortesía de la siempre sufrida dirección». Jane miró a Dottie y puso los ojos en blanco para burlarse de la pomposidad del anuncio. Típico de Alec. «¿Y las chicas podremos pasarnos a mirar?», preguntó una joven ingenua a quien Jane no conocía y que llevaba algo que, más que un vestido, parecía un salto de cama de raso color melocotón. «Solo hombres», repuso Alec. «Las mujeres estropean el póker. No saben controlar sus sentimientos».